El pianista y difusor de jazz Alberto Zuckerman reconstruye desde sus propios recuerdos y vivencias como joven músico en este libro El Jazz en México de 1960 a 1969, una cartografía cultural del incipiente mundo sonoro del jazz durante la década de 1960 en la Ciudad de México, y nos ofrece una ventana a los compositores e intérpretes más emblemáticos, presentaciones más relevantes y los recintos que albergaron su florecimiento y los promotores que impulsaron el desarrollo del mismo. El jazz en la Ciudad de México está editado bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, y bueno, el maestro Alberto Zuckerman, con quien estamos aquí en entrevista, es un activo y reconocido pianista de jazz que desde los años 70 ha participado en recitales, festivales y clubes de jazz de México y de Europa. Tiene tres discos compactos propios: Solo Zuckerman, Dúo Trío y Zuckerman en Vivo, y es autor de 5 novelas publicadas, del libro de investigación El Jazz en el Palacio de Bellas Artes, y pues ahora nos presenta este libro de reciente publicación titulado El Jazz en México de 1960 a 1969, Breviarios, Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, a sus órdenes, Asa. Pues platíquenos cómo nace la idea de hacer este libro. Nace porque tenía yo la impresión de que se conocía muy poco, se había escrito muy poco sobre el jazz en los años 60 y yo tengo la idea de que pues algo conozco de esa época, ya que fue cuando descubrí el jazz y empecé a asistir a los lugares donde se tocaba en la Ciudad de México, a seguir a los músicos, a platicar con ellos, a conocer sus grabaciones. Entonces dije, pues lo tengo que hacer porque hace falta. ¿A qué público se dirigió en especial? Sobre todo tomando en cuenta que no hay mucha bibliografía pues sobre el jazz en México. Quizá hay algunos antecedentes como algunas publicaciones de Alain Derbez o de Antonio Malacara Palacios, pero Sí. pues especialmente a quién va dirigido: para el Pues, conocedor, para el especialista o para quien se quiera adentrar a esos años. quien se quiera adentrar en esos terrenos pues también desde luego a los que ya se metieron, pues para que profundicen un poco en lo que fue esa década, si no la conocieron, que la mayoría tengo la impresión, pues no la conocieron porque ya pasaron más de 50 años de eso. En la actualidad, pues, ¿cómo ve usted el panorama del jazz? Aquí hace un recuento precisamente en mis recuerdos, desde Max Nava, Félix de la Mora, Juan José Calatayud, Ralph Peña, incluso bateristas legendarios como Jim Krupa, visitas como Duke Ellington en México. Es decir, el panorama del jazz precisamente en los 60 fue muy nutritivo. ¿Cómo ve usted ahora este panorama del jazz? ¿Cuáles han sido los ecos de todos estos músicos en la actualidad? Pues muchos en la actualidad no saben de ellos o no los escucharon porque algunos dejaron muy poca herencia musical, muy pocos discos, muy pocas grabaciones. Y en aquellos tiempos pues no había los recursos que hay ahora para grabar, para filmar, para guardar testimonio de lo que se está haciendo. Entonces pues hay mucho desconocimiento de lo que se hizo en los años 60 y muchos jóvenes músicos pues creen que están descubriendo el jazz en México apenas y no, ya el jazz en México tiene 70, 80 años de tocarse activamente, ¿no? Tuvimos ya músicos notables y de calidad. En este libro, bueno, que está eh, dividido en 6 capítulos. Precisamente empieza con sus memorias, sus recuerdos, y luego viene un amplio apartado de efemérides que abarca del 60 al 69 todos los acontecimientos
pasando por los principales intérpretes nacionales y extranjeros, los promotores y los lugares, los sitios para tocar jazz en México que había en esos años. ¿Cuánto tiempo le llevó? Yo imagino que debe haber sido una investigación muy ardua. Digo, usted ya tiene muchos años también dentro del ámbito del jazz, pero se dice una tarea fácil, ¿no? No, fue un trabajo de como un año de investigación, de entrevistar a algunos músicos, de revisar documentos, de revisar periódicos. Sí fue arduo, porque quise hacerlo lo más acucioso y lo más documentado posible, para que quedara como una obra de consulta para todos aquellos que se quieran meter a, a conocer la historia del jazz en México. ¿Hubo representantes del jazz que se hayan quedado afuera, algo que se haya quedado fuera del libro y ya no alcanzó a entrar? Creo que no, creo que los principales están ahí. Quizás se me haya escapado sin duda alguno que en algún momento incursionó en el medio en los años 60, pero los más importantes creo que no se me olvidó ni uno. Eso espero. Y bueno, precisamente ahorita que me comenta esto, ¿ha pensado quizá en publicar un segundo tomo que abarque en años posteriores al 69? En principio no, porque ya sería juez y parte. Yo empecé a tocar ya en los años 70 y no me gustaría, pues meterme en donde yo ya estuve como intérprete. Aquí en los 60 pues era yo un escucha, alguien que estaba siguiendo lo que hacían los demás. Ya después, pues ya participé en una forma activa en la ejecución, y entonces, pues ya no. Además que es un gran trabajo realmente y la década que más conozco es la de los 60 porque ahí iba yo a todo lo que podía. Eh, ¿Cuál es el mensaje principal del jazz mexicano de esos años, a diferencia de lo que fue el rock? Por ejemplo, el rock tenía una significación, digamos, contracultural o contestataria. ¿Cuál era el mensaje en ese sentido del jazz? Pues el jazz siempre ha sido también una música de protesta, de un carácter contestatario, pues surgió por la rebelión contra la esclavitud, contra la situación de sufrimiento y de represión contra la raza negra. Y también en muchos países ha significado protesta. Y yo recuerdo haber estado en Polonia, donde trabajé un tiempo, y ahí era protesta también el sistema, contra el comunismo imperante. Es la música de la libertad del jazz. Y en los años 60 en México, el rock tomó elementos del jazz y veíamos así a algunos músicos que los ponían como los disfrazaban de rockeros y aparecían en las películas mexicanas, entre ellos Mario Patrón o pues algunos bateristas y aparecían ahí acompañando a músicos que emergían entonces como rockeros, por ejemplo, a Gloria Ríos, que estaba incursionando en el cine mexicano y en el medio mexicano, y estaba acompañada no por músicos de rock, sino por músicos de jazz. ¿Qué discos le recomendaría, digamos, al público lector de jazz mexicano? Sí, unos, no sé, álbumes pioneros que sean así como muy, muy claves para adentrarse a esos años, o algunos que me quieran mencionar. Mire, ahí en el libro hay una discografía y ahí menciono algunos de ellos que me influenciaron a mí, por ejemplo, el disco de Tino Contreras, Jazz en Rigus. Y quiero agregar que muchas de estas grabaciones, afortunadamente, las pueden conocer y escuchar en la Fonoteca Nacional. Yo tuve la puntada de donar casi todos mis LPs a la Fonoteca y ya después me quedé con copia de todo eso, pero yo los originales los dejé en la Fonoteca Nacional hace ya algunos años
y ahí puede escucharse pues mucho de lo que se grabó en los años 60 en México, y ahí están pues desde Jazz Enríquez hasta discos de Chilo Morán y de otros intérpretes de la época. También pues ahora una gran ayuda son las plataformas digitales, ¿no? Muchos discos ya están en internet también. Así es, sí, hay más posibilidades ahora que antes, y ahí está la fuente, hay que consultarla. Eh, por ejemplo, también hay, pues hubo grupos importantes como SAC-B, por ejemplo, se me viene a la mente este grupo de los hermanos Toussaint, pues que era un jazz fusionado con el rock. ¿Qué opinión le merece a usted ahora que el jazz se fusione con otros ritmos? Pues ya desde los años 40 el jazz empezó a tomar prestado, a mezclarse con otros géneros. Por ejemplo, en los 40 ya se mezclaba con la música afrocubana, y más tarde vino en los 60 la mezcla con la bossa nova. Bueno, fue el producto de la mezcla de lo brasileño con el jazz, y así sigue ocurriendo porque el jazz es muy abierto y se integra con otros géneros. Claro, hay ocasiones en que esto no sale bien o no funciona o no lo hacen bien, y puede hasta parecer como una música contaminada, pero cuando está bien hecho, cuando está bien integrado, funciona, y hay muchas pruebas de que así es. Y bueno, aquí en el libro, pues precisamente menciona usted los espacios que había, hace una lista inmensa en uno de los capítulos de los espacios que había para tocar jazz. Ahora se sigue tocando jazz en espacios públicos, digamos, o espacios este, exclusivos para jazz. No sé si me ocurre a lo mejor el Jazz 5 que está, creo que ahí por Metro Allende. Sí, está en el centro, muy cerca de 5 de Mayo. Bueno, de hecho está en la esquina de 5 de Mayo y hay, no sé cómo se llama esta calle, creo, no es Gante, es una más adelante. Perdón, se me olvidó el nombre, pero es en el mero centro, esquina con 5 de Mayo. Y sí hay otros espacios, no tantos como quisiéramos, pero hay alrededor de unos 5 o 6 que con regularidad están presentando jazz, eh, 3 o 4 días a la semana. Antes teníamos la posibilidad en algunos de escuchar 6 días a la semana, y en algunos hasta 7 días a la semana. Ahora esto se ha reducido pues por diversas razones, por quizá económicas o de seguridad, pero pues sí es menos la oferta que antes, desafortunadamente, aunque somos más en la ciudad ha crecido, pues esto no ha aumentado, sino al contrario ha disminuido, y pues hay menos oferta de jazz. Si quisiéramos que hubiera más y que nos pagaran más, porque somos de los peor pagados los jazzistas en México. ¿Qué música escucha ahora, maestro? No, pues yo ya estoy inoculado con el jazz, es la que sigo escuchando. Escucho a los de antes que me gustaban mucho, y escucho a algunos jóvenes que son muy prometedores, ¿no? Sigo con el jazz, aunque también llego a escuchar otras cosas, desde luego, no me quedo nada más en eso. Ujú. ¿Seguirá publicando más cosas aparte de novela y, pues quizá alguna otra investigación? Pues tengo ahorita el proyecto de concluir mi novela que estoy terminando, que es la sexta novela, y posteriormente quiero hacer un libro que hable sobre mi trayectoria en el jazz, una especie de autobiografía musical. Está muy Si Dios interesante, me da vida, pues, lo está haré. muy, está muy interesante y bueno, finalmente pues algo que quiera agregar, maestro, para los lectores. Siempre hay lectores nuevos, yo creo que de todas las edades, ¿no? Pues que se den la oportunidad de conocer lo que pasaba en los años 60 con el jazz en esa ciudad de Marets, vida nocturna, mucha efervescencia, venían músicos de
los más importantes del jazz a México, y que el libro ahí está, es un libro pues que se deja leer, creo yo, y está a un precio módico y se encuentra en las librerías de Ducal y de Fondo de Cultura. Ujú. Y también la pueden Sí, leer en forma digital. habrá presentación del libro con los lectores, quizá acompañado de algún grupo por ahí, o de poesía, como lo hacían los Beats. Pues mire, ya se hizo una presentación la semana pasada en la librería del Fondo de Cultura que está en la Condesa, y en las librerías del libro va a estar también presentándose el libro, y en la Fonoteca Nacional en abril próximo voy a tener una presentación. No tengo todavía la fecha exacta porque como hubo cambio de director, pues cuando llega alguien nuevo quiere mover un poco las cosas y me cambiaron las fechas, pero entiendo que va a ser en abril, y en cuanto sepa yo la fecha trataré de darlo a conocer, y además pues ahí está el calendario de la fonoteca, pero pues ahí es lo que tengo por lo pronto. Pues maestro, ¿dónde lo puede buscar el público lector? Y si nos puede mostrar si tiene por ahí la portada. Claro que sí, un segundo. Aquí está la portada del libro, y tengo un correo que es sulovial, SULOV chica EAL, @yahoo.com.mx. Pues maestro, nos da mucho gusto haber platicado con usted. Lo felicitamos por este libro y pues vamos a estar al pendientes de las presentaciones y de futuros proyectos que nos haga entrega usted. Muchísimas gracias por su interés.